Buen día, vamos ya con el 15º vídeo de Después de Viejo Youtuber, donde vamos a tratar el estándar que dice especifica los costes humanos y las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Bueno, de aquí en adelante lo que viene ya una cantidad grande de estándares, bueno, enseñados fundamentalmente a lo que es la dictadura franquista, y como, bueno, pues ya comenté muchas veces en clase, y recordaréis que os lo comentaba, ¿no? Que, bueno, pues que en historia yo muy difícil muchas veces ni siquiera es necesario ser neutral, pero lo que sí que hay que intentar es ser objetivo. Pero hay veces que non é fácil. Bueno, podemos ser objetivos cuando falamos del esclavismo en tiempos de los romanos o pues, lo que lle la Edad Media. Bueno, muchas veces non podemos evitar facer xuicios morales, pero bueno, en todo caso sempre se fai de forma máis desapasionada. Pero claro, cando tratamos temas de historia contemporánea tan averados al tiempo actual, pues é mucho máis revesoso. Y en el mío caso, bueno, pues hablando del franquismo y la dictadura y las consecuencias que tuvo, pues no soy neutral, evidentemente, pero y que además creo que me cuesta ser objetivo. Y yo soy republicano socialista, para más señas. Soy ateo, soy masón y soy asturianista. La mi familia, como tantísimas otras, sufrió una represión feroz. Mataron a mi abuelo, los franquistas, mataron al hermano de mi abuelo, mataron al padre de todos dos, el mi bisabuelo. Mi abuela tuvo presa por desafecto al régimen, ponían y multas, no les podía pagar y iba presa. Otros miembros de la familia, primos de mi abuela, primos de mis padres, acabaron en el exilio. Pues eso, primos de mi madre acabaron siendo nenos de la guerra, por parte de mi padre y por parte de mi madre, teniendo que vivir ya para siempre en la Unión Soviética. Todo eso evidentemente marca y por lo tanto fai que, como la memoria familiar y la que lle, pues ser objetivo a la de falar del franquismo, pues evidentemente lle muy revesoso. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo voy a daros datos objetivos, contrastados, porque en todo caso vosotros tenéis que tener el espíritu crítico abondo como para también contrastar esas informaciones que vos doy, intentar tener el vuestro propio juicio histórico y también político y moral sobre lo que significó la dictadura. Bien, ya consumimos mucho tiempo, entonces voy a hablar, pues eso, de las consecuencias de la guerra. Bueno, básicamente, la guerra evidentemente es una catástrofe a todos los efectos, que lo que fai es retroceder el reloj de la historia de España pues unas cuantas décadas, en todos los aspectos, demográfico, económico, social, político, cultural. Por empezar por los costes humanos. Hay que tener en cuenta que si en el año 36 la población española ya era en torno a 24 millones de habitantes, en el año 39 el saldo final pues ya es sustancialmente menor. Calcúlase alrededor de 500.000 muertos, no que llegue la acción de guerra. En el 39, 800.000 exiliados, de los que aproximadamente crece que unos 300.000 volvieron, más que nada porque esos 800.000 exiliados, buena parte escaparon para Francia y en Francia después empezó la Segunda Guerra Mundial y entonces muchos, bueno, pues ni les quedó otro remedio que volver cuando pensaron que la represión no iba a echarse sobre ellos de la misma manera de la que temían en un principio. Se da también, o sea, son costes cuantitativos tremendos, pero también hay unas pérdidas cualitativas sustanciales. Se da el exilio de buena parte de lo que podríamos llamar la intelectualidad y científicos y digamos, bueno, pues posiblemente la gente más preparada de España, buena parte de ellos, no todos, por supuesto, porque también los había que apoyaron el régimen y los otros no los apoyaron, pero bueno, no quisieron marchar, pero aún así buena parte de lo más florido, vamos a decir así, de la intelectualidad española se acabó exiliando. Buena parte de ellos, bueno, posiblemente una mayoría en América Latina y concretamente en México, donde hay que decir que bueno, rindieron un gran servicio en México, con lo cual, bueno, fue una especie de compensación involuntaria por los esfuerzos que los Estados Unidos mexicanos habían hecho por ayudar a la República Española en sus horas de mayor infortunio. Hay que tener en cuenta también que los costes humanos no se acaban en el año 39 porque después de la guerra se sigue matando y se sigue matando con mucha hazaña. Es la venganza de los vencedores. Se calcula que, bueno, en el año 39-40 había unos 270.000 presos políticos en España, entre hombres y mujeres.
tanto en campos de concentración, campos de prisioneros, donde las condiciones de vida eran, bueno, muy duras, eran campos de trabajo obligatorio muy duros, con bueno, pues su alimentación no era el mismo nivel de brutalidad que los campos nazis, pero en todo caso no era precisamente agradable, y ahí además eso se saldó con más muertos precisamente por agotamiento, por vejaciones, por palizas, por enfermedades o por subalimentación. Y luego están los presos de las cárceles, donde también la mortalidad es bastante alta. Y luego, claro, evidentemente están los asesinatos. Los asesinatos que son o judiciales o extrajudiciales. Decimos asesinatos judiciales porque ahí se calculan unos 80.000 fusilados después de juicios que no resistían ni el menor análisis, digamos, como juicio, bueno, pues porque no tenía las mínimas garantías procesales, y que por lo tanto podemos considerarlos auténticamente asesinatos, digamos, oficializados y registrados convenientemente por el ejército y en los cementerios, en las fosas comunes. Y luego tenemos lo que serían los paseados, es decir, la gente que era buscada en sus casas y directamente ahí bueno, pues los llevaban a un descampado en los que los asesinaban. Eso se calcula en torno a unos 110.000 desaparecidos. Desaparecidos en su momento. Ahora, bueno, pues están enterrados en fosas comunes esparcidas por toda la geografía española. Bien, esos serían los costes puramente humanos. Los costes materiales, bueno, pues tener en cuenta que la producción agrícola baja un 20%, la producción industrial baja un 30%, que para un país además poco industrializado como España era tremendo. Por eso la minería asturiana se convirtió en un sector todavía más vital, hasta el punto de que, aparte de que muchos mineros directamente los habían asesinado, con lo cual hacían falta trabajadores en la mina, y por eso en estos primeros años de la posguerra el ser minero te libraba del servicio militar, porque se entendía que era un trabajo tan importante que no se podía prescindir del mismo. La renta per cápita española baja un 28%. Eso es muchísimo porque además precisamente no era alta. Y no se va a recuperar el nivel de renta del 36 hasta el año 1952. Es decir, tenemos una posguerra larguísima, mucho más larga que la de los países de Europa que sufren la Segunda Guerra Mundial. Además, el país sale, los costos materiales son también las deudas de guerra, las deudas que se contraen fundamentalmente con Alemania e Italia como pago por todos aquellos toda esa bueno, ayuda financiera, militar, de pertrechos, etcétera, que se van a seguir pagando religiosamente hasta muy avanzados los años 50. Y luego tenemos una gran pérdida de patrimonio, digamos, cultural. Bueno, pues por ejemplo, quema de iglesias en la zona republicana, luego los edificios que sufrieron como consecuencia de los bombardeos. Y luego también, por ejemplo, pérdida de infraestructuras, como por ejemplo puentes, vías de ferrocarril, carreteras, etcétera. Y luego, claro, tenemos los costes sociales. Los costes sociales son, aparte de los costes humanos que mencioné anteriormente, lo que tenemos es también porque se procede una depuración tremenda de lo que sería la administración, con lo cual miles de trabajadores son despedidos de sus puestos de trabajo. Uno de los sectores más purgados fue el de la enseñanza. Por ejemplo, aquí en Asturias se calcula bueno, se calcula, no, está estudiado, un tercio del cuerpo de maestros de primaria, fueron purgados. Bueno, fueron purgados entre los que murieron, los que escaparon y los que echaron del trabajo, pues un tercio de ellos, digamos, dejó de trabajar, ¿no? Y fueron sustituidos muchas veces por alféreces provisionales, que también directamente como burros integrales, y que además eran fascistas fanáticos, ¿no? Sustituimos maestros formados por fascistas fanáticos para formar las nuevas generaciones de españoles. El coste social es también los exilios, como ya mencioné anteriormente, y las delaciones, porque se instala una política de delación, de venganzas, muchas veces no relacionadas con la guerra. Entonces, al final, bueno, pues si estabas en el bando de los vencedores, tenías la impunidad de poder denunciar a tu vecino porque era rojo, o bueno, o no era rojo, pero a lo mejor, oye, tenías una deuda con él y no se la querías pagar, o él la tenía contigo y no te la había pagado nunca, o le tenías manía por razones varias que no tenían absolutamente nada que ver con la política, pero oye, podías aprovechar, te denunciabas a tu vecino y con un poco de suerte pues hasta te lo quitaban de medio, o por lo menos le metían un apurón, ¿no? Eso evidentemente genera también un deterioro tremendo en la convivencia social, como podéis imaginaros, fundamentalmente también en las zonas rurales, donde había a las zonas donde había una cierta división social, es decir, de parte y parte, cantidad notable de partidarios tanto de uno como de otro bando. Y luego, claro, una de las consecuencias de la guerra, evidentemente, es la victoria del franquismo y cómo se instaura un régimen totalitario, que luego veremos con más detalle,
centrado en la figura de Franco porque es la figura que ejerce el cemento que permite unificar a las diferentes corrientes políticas que se habían sublevado contra la República, que en muchos aspectos tenían diferencias muy notables. Bien, pues la figura de Franco es el aglutinante de todos ellos. Y además el aglutinante fundamental del régimen, desde su principio hasta su final, a pesar de las mutaciones que vaya experimentando y que también veremos más adelante, es lo que podemos llamar el nacionalcatolicismo. Es decir, España se convierte en una dictadura integrista religiosa. Eso que vemos ahora que instalaron, que se instaló en el mundo, en algunos países del mundo islámico, bueno, pues eso es lo que fue España durante 40 años, de principio a fin, porque eso era fundamentalmente el elemento central que permitía la unificación ideológica. En un país que ya estaba en un proceso de laicización bastante avanzado y más acelerado como consecuencia de la Segunda República, pues cosas como, por ejemplo, la prohibición otra vez del divorcio, además con efectos retroactivos, pues supuso en ese sentido un paso atrás tremendo que la sociedad española va a tardar bastantes décadas en recuperar. Hasta aquí y que os preste.